gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Dios nos guarde en este amor para que de corazón, consagrados al Señor, le alabemos. En la eterna reunión no habrá separación, ni tristeza ni aflicción. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Los hermanos hoy aquí nos gozamos en decir bienvenidos, bienvenidos, al volvernos a reunir, bienvenidos. Has tratado de llevar tu carga, solo tú, solo tú, solo tú, solo tú, no sabiendo que tendrás ayuda si acudieres al Señor Jesús. Si tengo cargas que solo debo llevar, naciente las alzo y acudo a mi Señor.
Hermanos, hermanas, muy buenos días, que el Señor de los cielos los bendiga a todos. Qué bella oportunidad, hermanos, poder estar reunidos delante de la presencia de nuestro Dios para alabarlo, para ensalzarlo y cuánto no más para aprender de Él. Y como es un culto, hermanos, en el que todos le vamos a ofrecer a nuestro Dios, así, hermanos, les invito para que todos le oremos a nuestro Dios y entre todos le vamos a presentar a nuestro Dios un culto muy lindo, muy hermoso, porque Él se lo merece, porque Él es vivo, porque Él es magnífico, porque Él es bendito y es glorioso. Alabanzas al Señor. Así, hermanos, que oremos a nuestro Padre Celestial y presentemos este culto de enseñanza. Bendito Dios y Padre Santo del cielo, Señor Dios de la gloria, Padre Celestial, Señor Dios eterno, cuán inmensa, Señor Dios bueno, son tus obras, tus maravillas, buscadas de todos aquellos que las quieren, Señor. Y queremos, Dios bendito, en este momento presentar a ti este culto, Señor Dios bueno, para adorarte, mi Dios, para bendecirte. Te pedimos, Dios eterno, que tú, mi Dios, te agrades de todo en cuanto vamos a realizar para ti en esta mañana. Vamos a leer, Señor Dios, tus escrituras, vamos a cantarte, vamos a hacerte palmas, vamos a testificar, a estar meditando en tu doctrina, mi Dios, que todo lo que hagamos, Señor, sea de olor grato, Señor Dios bueno, para ti, y que tú, mi Dios, nos bendigas grandemente en esta mañana y siempre. Bendice, mi Dios, a tu iglesia toda, en Colombia, en el exterior. Bendice grandemente, Señor, a la hermana María Luisa. Bendice, Señor, también a todos los hermanos que se encuentran en el exterior, a todos aquellos, Señor Dios, que se congregan y que se reúnen, Dios bueno, para compartir con nosotros también este culto de enseñanza. Quédate con nosotros, Dios bueno, te lo pedimos, Señor Celestial, en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Señor. Les invito, hermanos, para que abramos nuestras Biblias. Vamos a leer, hermanos, inicialmente en el libro del profeta Isaías. Vamos a leer, hermanos, en el capítulo número 12. Isaías, capítulo número 12. Les recomendamos, hermanos, que compartamos nuestras Biblias y que de esa manera todos vayamos participando en la lectura. Los hermanos antiguos le colaboramos a los recientes y vamos todos así apoyándonos y participando todos de la reunión para el honor y la gloria de nuestro Dios. Amén. Estamos todos en la lectura, hermanos. Amén. Vamos a leer para honor y gloria del Señor, Isaías capítulo 12, verso número 1. En aquel día dirás: cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Que la alabanza y la gloria sean siempre para el Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. Les invito para que le cantemos himnos de adoración a nuestro Rey, no sin antes presentar un cordial saludo de bienvenida para todas las personas que llegan por primera vez a la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional. También saludar a los hermanos que nos visitan de las diferentes sedes de la Iglesia y también, hermanos, saludar a todos los hermanos y personas que siguen la transmisión de este culto de enseñanza a través de la página web de la Iglesia. Un saludo para todos ustedes y que en el lugar donde están sabemos que Dios los bendice de la misma manera que nos bendice a nosotros. Gloria al nombre del Señor. Así, hermanos, que cantemos. Vamos a cantar inicialmente el himno número 199. Jehová es mi pastor. Himno 199. Con amor, en sus pastos delicados pasaré, descansando
amor, que mi copa rebosando siempre está. Cuando en valle oscuro esté, a ninguno temeré, a la casa de mi Dios iré a morar. El Señor me pastorea, nada aquí me faltará. Junto a Él caminaré, en su brazo confiaré, nada del amor de Dios me apartará. Gloria a nuestro Señor. También, hermanos, cantemos el himno número 200. Mi vida di por ti. Himno número 200. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. Mi celestial mansión, mi trono de esplendor, dejé por rescatar al mundo pecador. Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Si todo yo dejé por ti, ¿qué dejas tú por mí? Reproches, aflicción y angustias yo sufrí. La copa amarga fue que yo por ti bebí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. Reproches yo por ti sufrí, que sufres tú por mí. De mi celeste hogar te traigo el rico don del Padre Dios de amor, la plena salvación. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Mi don de amor te traigo a ti, que ofreces tú por mí. Cuán grande y cuán inmenso es el nombre de nuestro Señor. Les invito, hermanos, para que, puestos de pie, vamos a realizar una segunda lectura. Les invito, hermanos, para que ahora, ubicándonos en el Nuevo Testamento, y hacia el final de nuestras Biblias, leamos en la primera epístola del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo número 4, y leeremos, hermanos, a partir del verso número 12. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4, y leeremos a partir del verso número 12. Estamos todos en la lectura, hermanos. Vamos a leer como lo venimos haciendo, con mucho fervor, a una sola voz, así siempre para el honor y la gloria de nuestro Señor. Verso número 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Que la alabanza y la gloria sean siempre para el Señor. Hermanos, tomen asiento, vamos a entonar un himno muy hermoso, es el himno número 201, que lleva por título Yo solo espero ese día. Himno número 201. Exaltado y adorado por los siglos, sea siempre nuestro Señor. Les invito, hermanos, para que puestos de pie, hemos cantado unos himnos muy lindos en esta mañana, ¿no es así, hermanos? Y sabemos que a nuestro Dios le agrada que cantemos, que reconozcamos su misericordia. Cuando cantábamos, por ejemplo, el himno 200, mi vida di por ti, nuestro Dios, hermanos, dio su vida por nosotros. Y todo lo que vivimos, hermanos, es porque Él así lo quiso y Él así lo permite. Bendito el nombre del Señor. Y que nosotros, hermanos, esperamos de una bendición muy grande, y es ver en las nubes a nuestro Dios, como estábamos cantando ahora en el himno 201. Y por ello, hermanos, les invito para que cantemos el coro número 14, que lleva por título Veremos en las nubes al Señor. Coro número 14. Con
Gloria a nuestro Dios. Así, hermanos, también les invito para que en este momento le demos gracias a nuestro Dios porque hemos visto sus maravillas. ¿No es así, hermanos? Porque hemos visto sus milagros y sus portentos, y cada uno de nosotros, hermano, tiene grandes motivos para darle gracias a nuestro Dios. Así que démosle gracias a nuestro Padre Celestial. Bendito Señor, Padre de la gloria, Señor Dios bueno, Rey bendito, Señor Dios de la misericordia. Tu misericordia, Señor Dios, y tu amor infinito. Tu Dios de gloria fuiste quien nos amó primero. Tú, Señor Dios maravilloso, fuiste quien nos trajo. Nosotros, Señor Dios, no fuimos los que llegamos aquí por nuestra propia cuenta, sino que tú, mi Dios, en tu misericordia y en tu bondad nos trajiste, nos condujiste a tu iglesia para escuchar de tu voz, para escuchar de tu presencia, para demostrarnos, Señor Dios, que tú vives, que tú reinas, que tú, mi Dios, te manifiestas, que tú, Señor Dios soberano, eres quien guarda nuestra vida, que tú, Señor Dios bueno, eres quien nos hace hermosas promesas, nos las cumple, que eres tu Dios maravilloso, el que nos da la inteligencia, el que nos da la sabiduría, el que nos da la paz, el que nos da la tranquilidad, el que nos da la esperanza, el que sana todas nuestras dolencias, el que nos rejuvenece. Señor Dios, eres tú, el quien bendice nuestros cuerpos y alegra nuestros días y nuestra vida. Señor, eres tú. No seríamos, Señor Dios, lo que somos de no ser por ti. No tendríamos esta dicha y esta alegría, Señor Dios, de no ser por tu poder y de tu gloria. No conoceríamos, Dios bendito, Señor Dios, de esa doctrina maravillosa si tú no hubieses establecido un ministerio, quien es nuestra hermana María Luisa. Si no fuese por ella, Señor Dios, no conoceríamos lo que significa el Evangelio. No dimensionaríamos, Dios bendito, Señor, y aunque aún no lo dimensionamos como tú quisieras, Señor, de lo que significa la vida eterna, de lo que significa estar aquí contigo. Gracias, mi Dios, por tu palabra. Gracias, Dios bendito, por tus milagros. Gracias, Señor, porque sabemos que estás muy cerca de nosotros y por ello te agradecemos y te alabamos siempre, Dios eterno. Todo, mi Dios, te lo expresamos, Dios bendito, y te lo decimos en el nombre, que es sobre todo nombre, el de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a nuestro Señor. Y cantemos, hermanos, un último coro antes de dar paso a la enseñanza. Cantemos, hermanos, el coro número 16. Jesús está aquí. Coro número 16. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Y así, hermanos, vamos a dar paso a la enseñanza, y para ello, en esta mañana me complace dejarlos en la compañía de nuestro hermano Andrés Carrillo. Que el Señor los bendiga y los guarde a todos. La gloria sea para Dios. Amén. Muy buenos días para todos. La verdad que hoy es un día muy lindo porque le estamos sacando tiempo. ¿Para quién? Para Dios. Usted que nos visita hoy por primera vez, le damos una cordial bienvenida. Bienvenido a este lugar donde Dios habla, donde Dios se manifiesta, donde recuerdo la Universidad de Harvard, que hizo un estudio sobre la iglesia de Dios, decía la iglesia del fenómeno,
la gente atrae, crece y crece esa iglesia por todo el mundo. Hicieron un estudio, hicieron una tesis, para que sepan, de pronto algunos de ustedes que no sabían, eso fue hace como unos 4 años, hicieron una tesis sobre nosotros, porque querían saber qué pasaba con las mujeres latinas o los latinos cuando llegábamos a vivir a Estados Unidos, un país evangelista, donde usted no encuentra una iglesia tradicional en cada barrio, como sucede por ejemplo aquí en Colombia o en todo, desde México hasta Argentina, Chile. Y recuerdo que a esta mujer, una americana, para sacar la conclusión, ella vino a Colombia, fue por allá a España, fue a diferentes países del mundo, y en Estados Unidos visitó varias obras. Y recuerdo que esta mujer, cuando se acercó a su directora de tesis, le dijo: bueno, ¿y usted ya entró allá, ya recibió profecía? Dijo: no, yo he estado afuera entrevistando a los creyentes que van allá. Y cuando ella entró y Dios le habló, Dios le dice: tú vienes para sacar una conclusión y tú misma la sacarás con el tiempo, porque cuando tú estés sustentando tu tesis, el presidente de esta nación oirá y tú tendrás que predicar acerca de lo mío, de mi iglesia, y sacarás tu propia conclusión, quién es el que habla aquí, y tu tesis será laureada. Y ella dijo: no, esto no puede ser. ¿Qué es esto? ¿Cómo así? Entonces ella no supo qué conclusión poner bien. Ella puso en su tesis diciendo: dicen que Dios habla y dicen que ahí se manifiesta, y en la conclusión creo que ella dejó anotada la profecía, y cuando yo recibí profecía, esto fue lo que me dijo, y esa fue su conclusión. Le cuento que su tesis fue laureada, y en Estados Unidos escogen las mejores 10 tesis de todo el país, la escogen para que vaya a Washington a sustentarla, y fue escogida la de ella. Ella le tocó, de esas 10 tesis, ella le tocó como el puesto 8º, y dice que cuando ella comenzó a hablar, cada uno tiene como 20 minutos para sustentar su tesis delante de las personas que quieran ir ahí, y cuando le tocó el momento de ella hablar, dice que en ese momento todo el mundo entró en silencio y una voz muy potente dijo: por favor, recibamos al presidente de esta nación, el señor Obama. Y cuando entró Obama y ella comenzó a hablar, ella se acordó inmediatamente de la profecía, y dice que se dio una predicación acerca de lo de Dios y de la iglesia de Dios. Bendito el nombre del Señor, gloria a Dios. Pueden tomar asiento. Saludamos también a todos los que nos están viendo a través del video. Un cariñoso saludo aquí de la iglesia de Orquídeas. Quería contarles que hace como 15 días Dios nos permitió ir junto con nuestra hermana María Luisa, nuestro hermano Carlos Alberto, ante la OEA, ante allí una parte de la OEA, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, porque es doloroso ver que se pidió ayuda aquí al gobierno actual y no quisieron hacer nada. Cuando algunos mandaron sus denuncias, le cuento que fuimos a llevar casi más de 1000 denuncias de cómo varios de ustedes por asistir a la iglesia, entonces los sacaron de su puesto, o algunos que porque pusieron un cartel de mira, entonces le rompieron los vidrios. Increíble, un país que es supuestamente, pues primero somos un país laico, donde somos un país donde se respeta la libertad de cultos, la libertad de conciencia, de la libre expresión, y todos esos derechos fueron vulnerados. Entonces, hermano, créame que allá estuvimos hablando, pero yo quiero contar un testimonio muy completo de algo que nos pasó muy lindo con un abogado que nos acompañó. Este doctor que nos acompañó es una persona externa de la iglesia. Él ya ha hecho casos allá ante la Convención Interamericana de Derechos Humanos y fue mi compañero de silla. Entonces nos fuimos hablando 5 horas en el vuelo y comencé a hablar y es un poco escéptico, pero respetuoso.
Él dice que su mamá va a una iglesia cristiana aquí en Colombia, su otra hermana por allá en Miami a otra iglesia cristiana, pero que él sí no. Él ha leído, él va y él dijo, yo veo tantas inconsistencias y yo, ay, bueno, respeto lo que usted esto, pero yo le quiero contar. Y de la casualidad pues dije, como él va a defender a nuestra hermana, porque créanme hermanos, que por nuestra hermana María Luisa le han escrito a través de la internet amenazas de muerte, que le van a quitar un brazo, que le van a quitar la cabeza, que dan 10 millones de pesos por quien la mata a ella. Así, para que ustedes sepan, el odio que sembró la prensa ante todos nosotros y sobre todo ante nuestra hermana María Luisa, haciéndolo de una forma irresponsable y de ignorantes, porque no investigaron, nos trataron de discriminadores, que la hermana es discriminadora y aquí no somos discriminadores. ¿Quiénes somos nosotros para ir a discriminar a alguien? Si ante Dios miras el corazón de las personas y aquí lo que Dios quiere es salvar almas, ¿no es así, hermanos? Amén. Pero eso lo sembraron y ya no se puede hacer nada. Como no se puede nada acá, entonces se puso comisión allá, ante la comisión se puso y se pidieron estos derechos de petición. ¿Qué les quiero contar? Que este abogado entonces comenzó a contarle que había casos muy difíciles, por ejemplo de vida o muerte, que cuando la hermana oraba pues Dios daba unos resultados, Dios hablaba y lo que Dios decía eso pasaba. Y por eso la iglesia es tan fuerte, por eso ha crecido, por eso para la Universidad de Harvard y para estas personas que hicieron la tesis, investigaron sobre nosotros, les pareció muy hermoso y muy lindo la iglesia de Dios. ¿Qué sucedió? No sé en qué momento que íbamos hablando, este hombre me tocó un tema y me dijo, increíble la marcha que hicieron ustedes. Yo vi un video, eran como 300,000 personas. Es que a la hermana María Luisa la quieren mucho. Le digo, sí, es que Dios le ha puesto gracia. Dios ha hecho con ella cosas muy lindas, porque es que es un apóstol en medio de nosotros. Para nosotros es apóstol porque tiene poder, con que ella cada 8 días se presenta en los estudios bíblicos. Cuando ella habla, no es porque ella quiera hablar, es que ella la motiva a hablar Dios, y Dios habla a través de ella, y por eso nosotros como pueblo, como hermanos en Cristo, la amamos, ¿no es así, hermanos? Y yo le dije, y para nosotros, ella es nuestra madre espiritual, es una mujer que nos ha acercado a Dios, nos ha enseñado a amar a Dios, ¿no es así, hermanos? Y este hombre era, bueno, qué bonito. Y entonces Dios por gracia, entonces me dijo, pero ¿es a ella? Le dije, no, a todos los que vamos a la iglesia, Dios pone gracia. Dios le pone uno gracia. Si uno se acerca a Dios, Dios lo ayuda a uno en todo. Y entonces suceden cosas que se salen de lo común. Porque Dios pone gracia a sus hijos, a los que le aman, a los que le siguen. Y él, bueno. Le cuento que cuando fuimos venía el día de Memorial Day. Entonces un día muy importante y sobre todo en Washington, pues lo celebran de una manera majestuosa y ahí frente al Capitolio y todo eso. Entonces había muchas medidas de seguridad, entre eso pasar emigración estaba un poquito complicado. Me extrañó porque normalmente es muy sencillo, muy fácil, pero estaban preguntando a todos los que íbamos, nos preguntaron muchas cosas. Y cuando comencé a hablar y hablar, entonces cuando me tocó primero el turno, entonces entré, hablé, sí, vengo para esto. Finalmente le dije, vi que estaba haciendo muchas preguntas y le dije no, que Dios bendiga a esta nación. Y el oficial se queda mirando y me dice amén. Y entonces le digo, sí, es que soy un pastor y vengo aquí a poner una denuncia, venimos a poner una denuncia aquí de la OEA, de la Comisión Interamericana. Oh, you're welcome, bienvenido, siga, ya. Entonces yo hice algo que me quedé pasando la ventanilla ahí. Cuando llegó el abogado, no, yo soy abogado, tal, comenzó a hablar ahí y pregúntale y nada, y entonces él me volteó a mirar y yo entendí que me hizo como así. Entonces yo me volví ahí ante el le digo al oficial, le digo, mire, es que él viene conmigo. Ay, ¿por qué no me dijo? Siga. Entonces me dice el abogado, me dice, la gracia. Y le dije, esa es la gracia. Cuando íbamos a pasar lo de la parte de, ¿cómo se llama esa? Lo de la parte que uno revisa las maletas y ay, se me fue el nombre. La aduana, íbamos a pasar la parte de aduana también.
Y entonces le dije al oficial, no, él viene conmigo. Y el oficial se quedó, ¿y cómo está? Bien, bien. Y él viene conmigo. Y me dijo, ah, no, siga, siga. Y él me dijo, la gracia. Entonces me pareció muy bonito, pues que él sí valoró todo lo que se le estaba hablando y diciendo. Cuando salimos, hermano, antes del vuelo me enviaron una foto del hermano que nos iba a recoger allá en Washington. Salimos de la aduana y uno sale ahí, hay un poco de gente. Cuando se viene una persona, un moreno, una persona de raza negra, viene y me saluda, me abraza y hola, y qué más, brother Carrillo, y ese abrazo, y cómo está. Y me dijo, ¿me permite abrazarlo otra vez? Yo, claro, y me abrazaba. Y entonces me dice, el abogado dice, excúseme, ¿ustedes hace cuánto tiempo se conocen? Y entonces le digo, no, es la primera vez que nos vemos. Y entonces dice, pero ¿por qué tanto cariño? ¿Por qué? Entonces este americano, esta persona, imagine, le pregunto yo que de dónde es él, y me dice que es de Zimbabue. Y usted es africano. Sí, allá dijo, así ahí al lado de Sudáfrica, cerca de Sudáfrica. ¿Y cuánto tiempo ya en la iglesia? Ya dijo, ya voy 2 años y medio. Y qué alegría, y si él nos está viendo, un saludo a este hermano. Pero lo lindo fue que él le contestó a él, dijo, es que todos somos de la misma familia y ambos tenemos la misma madre espiritual. Y el abogado dijo, uy, lo mismo que me dijo el hermano Andrés Carrillo. Entonces fue bonito. ¿Qué quiero concluir, hermanos? El día de ayer, él pertenece a un buffet muy importante de este país. El día de ayer una persona muy importante de este país fue amenazada de muerte. Y esta persona entró en angustia. Y esta persona no sabía qué hacer. Estos abogados que estaban con esta persona les dijo, mire, dijo él, yo conozco a alguien que puede orar por usted y que Dios escucha, se llama la hermana María Luisa. Dijo, ¿cómo hacemos para hablar con ella? Y bueno, nos localizaron, llamaron, se llamó a la hermana María Luisa, se le contó el caso, la hermana le dijo, déjeme, voy a orar, oró, y Dios le mandó un mensaje a esta persona que no se preocupara, que solamente lo querían era intimidar, que le guardaría la vida, y bueno, y le hizo otras promesas muy lindas. El hecho, hermanos, es que dicen que cuando esta persona que ni siquiera escuchó la voz de la hermana, le dijo, mire, la hermana María Luisa le manda a decir a usted que no se preocupe, que lo quieren amedrentar, que Dios le va a guardar su vida. Dice que esta persona se puso a llorar y quedó tranquilo, y ahí es donde uno le da la gloria a ¿quién? Bendito nuestro Dios. Puesto de pie. Por eso usted que viene por primera vez, usted va a pasar lo mismo. Si usted tiene angustias, problemas, dificultades, o usted que tiene sed de Dios, usted va a notar que aquí pasan cosas muy, muy extraordinarias, cosas que se salen de lo común. Para uno poder entender, nos toca leer la Biblia, nos toca tener la Biblia y poder entender que eso que bíblicamente sucede, está plasmado en la Biblia, en nosotros sucede. ¿No es así, hermanos? Y comienzo a entender cómo así que Dios habló. Me dice la Biblia que cuando Dios habla escudriña la mente y el corazón, y me dice cosas del pasado, presente, futuro. Dios da gozo, Dios da paz, Dios da alegría. ¿No es así, hermanos? Entonces, de ese Dios que vive, ese Dios ha prometido que todo lo que usted le pida en el nombre de Cristo nos lo va a conceder. ¿De qué depende? Recuerde, depende de 2 grandes factores. Eso que usted le pida depende de la voluntad de Dios y también de su comportamiento, de cómo es usted. Porque hay promesas, Dios se compromete. Cuando Dios nos habla, por ejemplo, usted quiere ir por primera vez, y cuando se ubique por primera vez en este costado, lo invitamos ahora a finalizar el culto, se va a ubicar aquí adelante, Dios le va a hablar y Dios se compromete a que lo va a bendecir, lo que Él le diga. Por eso el mensaje es individual, es para usted. Ya Él quiere un compromiso, que hay promesas que Dios pone condiciones. Ya es porque así lo quiere Dios, ¿no? Dios dice, te va a dar ese carro, esa casa, pero haz tal cosa, pero lea mi palabra, pero cambia tu temperamento, pero sea amoroso, pero deja la ira. Entonces, si usted hace eso, va a recibir eso que Dios le promete. Pero normalmente Dios le dice, no, y te va a dar casa, carro, beca, vas a viajar, y uno, ay, gloria a Dios. Cuando lo recibe uno dice, ay, lo que me dijeron. Usted ahora va a escuchar testimonios de creyentes que están hoy aquí,
cómo Dios les prometió y Dios les cumplió. Y Dios nos promete y nos cumple y nos habla de lo material, de lo espiritual, de lo sentimental. No enseñamos el fanatismo, pero sí a respetar a Dios. Y lo respetamos con nuestra manera de pensar, de actuar, de vestir, siendo ejemplo, siendo modelos de vida de verdaderos cristianos. Y si usted se compromete con Dios, créame que Dios lo va a sacar adelante en todo. Amén, hermanos. Pero para eso hay que tener ánimo, hay que tener convicción, hay que querer hacer las cosas. Y este Dios poderoso se va a encargar de cumplirle todo eso que le ha prometido. Ustedes que nos están viendo, también oren, pídale a Dios, allá en su hogar, pídale también a Dios, que en este momento lo que usted quiera, pídale a Dios. Vamos a pedirle a este Dios que nos bendiga a todos nosotros y digámosle: bendito Padre, Señor celestial, grande y maravilloso eres tú, grande y poderoso es el Dios que vive. A ti, mi Dios, hoy queremos entregarte este culto que es por ti, para ti, Señor. Hoy, Señor, hoy te rogamos, Padre bueno, para que en tu infinita misericordia extiende tu mano poderosa, Señor, y sé tú sanando, sé tú haciendo milagros, prodigios, señales, sobre todos los que estamos hoy aquí, los que nos están viendo, a ellos, a sus familias. Haz milagros, Señor, milagros, Señor. Pero también, Señor, libértanos de brujerías, hechicerías, rezos, maldiciones, envidias. Danos cordura para amarte, danos entendimiento para poder tener fe, para poder creerte, valorarte, y no solo saber que Dios existe, sino que también Dios habla y que Dios es bueno y que Dios tiene grandes cosas para cada uno de nosotros. Y te rogamos, Señor, también para que intervengas en nuestra vida material, Señor. Mire las dificultades, mire las deudas, los compromisos. Al que no tiene empleo, ábrele puerta. Al que ya tiene, dale mucho contentamiento, Señor. Ábrele puertas, Señor, al que no tiene empleo. A los que ya tienen sus empresas, sus negocios, sus tiendas. Ayúdalos, Señor, a ser muy organizados con el poco, el mucho dinero que les llega. Abre puertas, Señor. Ayúdanos a salir adelante espiritualmente, Señor. Sigue manifestándote con este poder que solamente proviene de lo alto, Señor. Y sigue libertando dones. Se necesitan mucho don, pero se necesita mucho poder de Dios. Para eso, Señor, sigue renovando corazones, sigue transformando corazones, para que así te amen y te valoren, Señor, y te sirvan con todo el corazón, Señor. Hoy también, Señor, te pido por tu iglesia, Señor, para que guarda, Señor, a tu iglesia de todo mal y peligro, de toda amenaza, de tantas envidias, Señor. Destruye toda obra del diablo contra tu iglesia, contra tus hijos, contra nuestra hermana María Luisa, Señor. Donde ella esté, guárdela y bendícela y dale largura de años. Pero hoy, mi Dios, a través de esta predicación, toca corazones y bendícenos a todos en el nombre de Cristo. Amén. Dice la Biblia en Gálatas, capítulo número 5. Gálatas, antes de Efesios, después de Corintios. Gálatas, capítulo número 5, verso número 16. Dice así, verso 16. Digo pues, andad ¿en qué? Y no satisfagáis ¿qué? Los deseos de la carne. Pueden tomar asiento, hermanos. Mire lo que Dios está diciendo. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significará andar en el Espíritu? Que uno camina por el aire, que uno vuela, que uno no come. ¿Qué será? Andad en el Espíritu. Por causa del tiempo, por lo que me demoré tanto contando testimonios,
Yo les quiero decir algo, andar en el Espíritu significa andar en el Evangelio de Cristo. Quiere decir que es importante que usted sí lea la Biblia. Quiere decir que es importante que usted sí asista a las enseñanzas, a los estudios bíblicos, que aquí en Orquídea son el día lunes y se repite el día sábado a partir de las 5 de la tarde. Entonces le quiero contar y decir a ustedes que andar en el Espíritu significa cumplir las ordenanzas, mandamientos, estatutos que Dios ha establecido aquí en nuestros corazones, pero que están plasmados también en la Biblia. Andar en el Espíritu significa que usted valora, que usted abre sus oídos, o sea, su entendimiento, y que usted abre su corazón para poder agradar a Dios. Y bien dice la Biblia, y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué significa esto? Cuando no conocemos de Dios, cuando nunca nos hemos preocupado por ni leer la Biblia, ni saber acerca de Dios, y vivimos allá afuera en el mundo, bien dice la Biblia que el mundo es gobernado por el diablo. Entonces, ¿el diablo qué incita a las personas? El diablo incita a la borrachera, a la fornicación, el adulterio, el chisme, celos, iras, contiendas, disensiones, idolatría, tantas cosas que incita el diablo. Entonces, cuando uno se deja y uno anda por ese lado, dividamos este púlpito en dos, o sea, por el lado de la carne, o sea, es gobernado por el diablo y el diablo le incita a hacer todo eso. Entonces ahí es donde Dios dice, y no satisfagáis los deseos de la carne. Bien dice aquí en el verso 17, dice, porque el deseo de la carne es ¿contra qué? Contra el Espíritu. El deseo de la carne es contra el Espíritu, claro. Aquí está cuando uno dice yo soy así, y sí, yo me emborracho, yo tengo amantes, yo consumo drogas, yo peleo, soy así, ¿y qué? Aquí está el otro paso, cuando uno entra por esa puerta y llega y conoce el camino de Dios. Aquí está el ser ese buen esposo, ese buen padre, ese buen trabajador, ese buen hijo, ese buen hermano entre los hermanos, ese buen vecino. Cuando uno se esfuerza porque tiene motivación por qué hacerlo. Cuando uno está aquí en este lado y dice, no, ¿yo por qué trabajo? Yo voy a volver una persona deshonesta y voy a secuestrar, voy a robar, voy a matar, ¿qué tiene? Pero cuando uno conoce lo de Dios, sabe que hay unas leyes, hay unos decretos que Dios ha instaurado, que finalmente, si vemos la constitución de los países, pues saca muchas de esas leyes de la Biblia y las han modificado y las organizan de acuerdo a como ellos le ha placido hacerlo. Pero es basado finalmente en esos decretos que también Dios ha puesto en la Biblia. Entonces Dios nos dice que andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. O sea, Dios le pide a usted, o usted quiere por primera vez, Dios quiere abrirle hoy su oído, su mente, sus ojos, espiritualmente, para que usted ya no ande en la carne, sino ande en el Espíritu. O sea, ande en el Evangelio. Dios, de una manera muy sabia, muy astuta, muy sagaz, de una manera increíble, Dios nos cautiva y nos enamora, ¿no es así, hermanos? Y uno dice, pero ¿por qué? Si a mí me gustaba emborracharme, ahora me emborracho y me siento mal. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Que Dios lo está atrapando y que usted ya se siente mal porque usted quiere andar ¿en qué? En el Espíritu. Por eso el título de la enseñanza de hoy es ¿cómo andamos delante de Dios? ¿En el Espíritu o en la carne? ¿Quién tiene la respuesta? Usted y Dios. A nosotros nos pueden engañar, pero a Dios ¿quién? Si Dios escudriña lo más profundo del ser.
Y usted finalmente le da cuenta, no a nosotros, sino a quién, a Dios. Entonces dice aquí en el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Entonces, ¿qué sucede? Hay una parte en el hombre, una parte del ser humano quiere buscar de Dios y quiere ser de Dios y quiere agradar a Dios, pero hay otra parte que lo incita a pecar y dice, pero ¿por qué? Lo incita a que siga andando en la carne. Y entonces uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Pero por qué esto? Entonces imagine que se oponen, o sea, de un lado aquí está andar en el espíritu, aquí está andar en la carne. Cuando uno quiere seguir a Dios y quiere andar en la carne, se sufre, no va a ser feliz. No va a ser feliz porque sabe que no está haciendo la voluntad de Dios. Y hay personas que quieren andar en lo de Dios y quieren agradar a Dios, andar en el espíritu, pero ve que sus amigos, su familia andan en la carne. Y entonces desean eso. Desean imitar a ellos, a los que ven. Que mire, usted donde trabaja, que su compañero es deshonesto y roba ya a la empresa y roba, o porque trabaja en el gobierno roba, bueno, hace muchas cosas. Y usted quiere imitar a hacer lo mismo. Porque se quiere comparar con los que andan en la carne. Y los que andan en la carne finalmente son gobernados por el enemigo. Por eso los incita así. Por eso lo de Dios les parece locura. ¿Cómo así? Si esta vida es de oportunidades, y si puedo robar, robo, y si puedo extorsionar, extorsiono, y si miento, pues miento. Esta vida es de los vivos, y tiene todas las razones de los vivos. Pero los vivos, ¿para quién? ¿Para Dios? ¿O los que se van a morir allá con el diablo? Usted elige. Por eso bendigo el nombre del Señor y admiro lo de Dios, porque Dios nos da ese libre albedrío. Usted decide. Es tan sencillo que usted tiene que tomar la decisión, no nosotros, es usted. Y el compromiso lo hace usted con Dios. Si quiero ser un buen padre, si quiero ser honesto, o quiero seguir en lo mismo, quiero seguir con amantes, borrachera, usted elige. Dios lo que va a hacer aquí es intervenirlo, y le hace una intervención quirúrgica donde le va a querer abrir su corazón para que él entre ahí y more ahí. Por eso a algunos les duele cuando están tan apegados a su carne, les duele cambiar, les duele reconocer y les parece locura. ¿Cómo así que madrugaron un domingo a venir a la iglesia? ¿Pero qué les pasa? Y eso le dicen seguramente sus seres queridos o amistades, porque quieren hacerlo sentir mal. Quieren acrecentar esa guerra espiritual que usted está viviendo, en que quiere ser de Dios, o quiero andar en la carne, o quiero ser del diablo. Y es una batalla. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento, mientras que usted esté en ese cuerpo. ¿Que cómo se aplaca? Pues andando en el espíritu. Si yo ando en el espíritu, pues la carne va a ser más débil. Voy a dominar espiritualmente a mi carne y no voy a pecar porque quiero agradar ¿a quién? A Dios. Dice así en el verso 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Claro, en estos versos Dios viene hablando de esa ley de Moisés. Por ejemplo, le venía hablando a esos judíos que querían seguir lo de Dios y le decían, no, ustedes ya ahora andan en el nuevo pacto, el pacto de la gracia, el pacto del Espíritu, el pacto del Evangelio. Ya no estás bajo esa ley de Moisés que ni uno solo pudo cumplir. Tal vez nosotros, la gran mayoría de nosotros, cuando llegamos aquí, hemos sido muy ignorantes. Nunca ni siquiera habíamos abierto una Biblia o nunca hemos leído. Y me incluyo, porque yo fui así hasta que llegué a este lugar y conocí lo de Dios. Nunca me interesó abrir la Biblia y leerla. ¿Para qué? Yo lo veía como un adorno más de la casa. Así fue mi crianza. Así lo veía yo. Y yo sé que muchos de ustedes me entienden lo que estoy diciendo.
hasta que llegué a este lugar y ¿cómo así que Dios habla? ¿Cómo así que Dios se manifiesta? ¿Cómo así que están los dones espirituales y el de profecía? Entonces ahí sí voy a comprar una Biblia, voy a empezar a leer. Ay, ¿dónde dice eso? Y fui investigando y me fui dando cuenta que es verdad, que Dios sí habla, que Dios sí existe. Pensamos que está por allá muy lejos y Dios está muy cerca. Está muy cerca y quiere estar en nosotros. Amén, hermanos. En nuestros corazones. Dice, por ejemplo, en el verso 19, dice, para que sepamos todos, ¿no? Es bueno que usted sepa lo que estoy ratificando, que eso está plasmado en la Biblia. Dice aquí, y manifiestas son las obras de la carne, que son, entonces aquí nombra de esas 200 o 500, aquí nombra algunas, entonces así como las más generales y conocidas. Entonces, ¿cuáles son las obras de la carne? Eso es para que usted se dé cuenta. Por eso el título de la enseñanza hoy, ¿usted cómo anda delante de Dios? ¿En la carne o en el espíritu? Si anda en la carne, mire lo que dice. Por ejemplo, si anda en adulterio, fornicación, inmundicia, lascidia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amolesto, como ya os había dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? No heredarán el reino de Dios. ¿Y qué significa heredar el reino de Dios? Pues yo les quiero decir a usted que viene por primera vez, bienvenido a este primer cielo. Y donde para que haya un cielo tiene que habitar Dios. Y le cuento que aquí habita Dios. Y está aquí con nosotros, pero quiere estar aquí en nuestros corazones. Y esta iglesia es gobernada por Dios. Aquí el Espíritu de Dios se manifiesta de tal manera que nos cambia, nos transforma. Y cuando Dios empieza a hablarnos, a guiarnos a través de profecía, de sueños, de visiones, y cuando comenzamos a recibir esas bendiciones, en nuestros corazones hay gozo, hay paz, hay alegría, hay ganas de vivir, de seguir adelante. Porque sabe uno que tiene la ayuda del Todopoderoso. ¿No es así, mis hermanos? Y es cuando uno comienza a cambiar. Y es cuando uno dice, tengo que dejar todo eso. Tengo que cambiar, tengo que ser diferente. Pero eso lo logra la persona que tiene cordura. Por eso bien dice la Biblia que sabio, inteligente aquel que comprende y practica las ordenanzas de Dios. Pídale a Dios que le dé esa sabiduría, ese entendimiento, para que usted ande en el Espíritu y no ande en la carne. Por eso una persona que anda en el Espíritu, cuando uno anda en el Espíritu, uno tiene que dar frutos, porque hay transformación de vida. Por eso les digo, cuando uno llega aquí y uno dice, increíble, yo antes, no estoy diciendo, por ejemplo, a los que toman, que es pecado tomar, beber un whisky, una cerveza, un vino. Eso no hay problema. El problema es la borrachera. ¿Quién lo dice? La Biblia, Dios. No se emborrache. Pero usted sí puede consumirse una copa de vino o dos. El problema es cuando usted toma 3, 4 y se emborrachó. Eso ya no le agrada a Dios. Entonces uno quiere agradar a Dios. Si usted ve que le gusta mucho y no puede controlar, si se toma un sorbo no puede controlar, entonces no tome por un tiempo nada. Ya ahí se siente uno feliz. Ay, logré, estoy agradando a Dios. Estoy agradando a Dios. Entonces dice que cuando uno da frutos, entonces viene ese cambio de vida. Y por eso dice aquí en el verso 22, más el fruto del Espíritu, o sea, andar en el Evangelio, es el amor. ¿Y sabe qué es el amor? No pecar, no peco. No peco porque ¿qué? ¿Ando en qué? En el Espíritu. Estoy andando en el Espíritu. Estoy practicando el Evangelio. Entonces sé que robar es malo, sé que matar es malo. Entonces no peco. Entonces tengo amor. ¿Qué más dice la Biblia? Que hay gozo, paz. Dios dice que todo aquel que crea en mí, de su interior tendrán gozo, paz en el creer. Entonces usted, ¿por qué no tiene gozo y paz? Usted que viene aquí a la iglesia. A partir de ahora, hermano Augusto, usted le queda ya una respuesta muy fácil para ese creyente que dice, pero yo vengo aquí y no soy feliz. Entonces ya el hermano Augusto o los diferentes predicadores de aquí le pueden preguntar y decir, ¿y es que usted cómo anda? ¿En la carne o en el Espíritu?
¿Por qué no tiene gozo y paz? Si andara en el Espíritu, si andara cumpliendo las ordenanzas de Dios, si se deleita haciendo la voluntad de Dios, pues tiene que tener gozo, paz. No quiere decir que no tenga algún problema, dificultad, porque lo podemos tener, pero Dios de todo esto nos libra y nos saca adelante. Amén, hermanos. Y también Dios dice que nos enseña a hacer la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. Dice, y contra tales cosas no hay ley, lógico, porque ya no pertenezco a la carne, pertenezco es al Espíritu, a la ley de Dios. Pero yo no sé, a los que ya llevan aquí más de 2, 3 meses, 6 meses, 1 año en adelante, yo creo que les pasa mucho lo siguiente. Dice por acá en Romanos capítulo 7. Vámonos al libro de Romanos capítulo 7. En algunas Biblias, página 1417. Dice así la palabra del Señor. Verso 21. Dice lo siguiente: así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está ¿en qué? En mí. Entonces imagínense este verso tan hermoso, que queriendo yo hacer el bien, o sea, usted queriendo practicar lo de Dios, ser ese buen padre, ese buen esposo, tener ese buen trabajador, ese buen vecino, ese buen hermano en Cristo, tener amor, fe, bondad, mansedumbre, templanza. Cuando se analiza, ve que en el fondo hay un mal, que el mal está dentro de mí. Entonces les quiero decir que el ser humano tiene doble naturaleza: la espiritual, la divina, y la carnal, donde el diablo quiere entrar a gobernar. Cuando no conocemos de Dios, lógicamente que eso es lo que más brota en el ser. Por eso dice que la abundancia del corazón habla la boca. Finalmente lo que usted tiene aquí adentro. Por eso el diablo le incita con su cuerpo a hacer muchas cosas, porque esa parte interna de allá adentro es muy poderosa. Y entonces allá adentro está dividido como ese corazón por dentro, donde quiere ser carnal, pero también quiere ser espiritual. Por eso dice en el verso 22: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, el hombre interior, por algo usted está hoy acá. Eso no fue porque lo trajeron obligado o a correazos como hacían en nuestra época, sino porque usted dice, bueno, voy a ver si es verdad que Dios habla. Algo lo motivó, pero es que el hombre interior tiene sed de Dios. El hombre interior quiere que pase algo con su vida. El hombre interior quiere palpar, quiere sentir que verdaderamente sí existe un ser supremo. Pero por dentro ve que pasa algo diferente. Y sobre todo los que hayamos un tiempo que uno ya comienza a conocer las ordenanzas, los estatutos, los decretos, lo que le agrada a Dios, pero termino siendo carnal, termino siendo mundano. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué sucede esto? Porque no está prevaleciendo el hombre espiritual, el hombre que anda en el evangelio. Cuando uno procura andar en el evangelio, aplaca, aminora, doblega la carne. Y por eso se puede imponer ese hombre espiritual, ese hombre de Dios. Por eso es que Dios quiere una iglesia sin mancha y sin arruga. No personas mundanas, no personas que se deleitan es en darle satisfacción a su carne, sino Dios quiere para sí personas íntegras, que se dediquen a buscarlo a Él, a seguirlo a Él, que sean ese ejemplo. Y por eso Dios aquí, a medida que usted se entrega, le comienza a dar bendiciones espirituales, como el bautismo espiritual. Y cuando Él le da el bautismo espiritual, después le va dando más dones, poder, ese poder de hacer milagros, el poder de imponer manos y hacer sanidades, obrar sanidades, muchas cosas Dios empieza a darnos. ¿No es así, hermanos? Amén.
y sobre todo esa paz y ese gozo de saber uno que está haciendo la voluntad de Dios. Entonces eso es muy importante, hermanos. Por eso dice aquí en el verso 23, dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. O sea, la carne, los miembros lo incitan a hacer algo. Su mente quiere otra cosa. Por eso les digo que es una gran batalla. Por eso en lo de Dios no se puede ser tibio. ¿Cuándo uno es tibio? Cuando pone un pie en lo de Dios y otro pie en lo del mundo. Así va a sufrir. Y termina finalmente la carne, esa parte ya interna de la carne termina imponiéndose sobre esa parte espiritual. Y por eso lo primero que cuando uno ya conoce de Dios y peca, lo primero que sale la carne a relucir es: no vuelva. ¿Para qué vuelve allá? No sigas a Dios. Tú no eres capaz. Tú no vas a ser capaz de seguir a Dios. ¿Y sabe qué nos dice Dios? Cuando usted recibe, decía: sigue adelante. Yo te quiero ser un valiente. Porque para eso se necesita valentía. Para seguir a Dios se necesita ser valiente. Por eso Dios dice: no se puede ser cobarde, dice la Biblia. Hay que ser valientes. Es que uno puede decir a su carne: basta ya, no me domine más. Ya a partir de mi compromiso es contigo, mi Dios, ¿ahora qué hago? Entonces por eso es que Dios nos habla y lo va a guiar a través de sueños, de visiones, y sobre todo ese don glorioso de la profecía tan hermoso que se manifiesta aquí en la iglesia de Dios viviente. Para eso, hermanos, Dios nos habla. Para eso quiere que usted se ande en el espíritu y no ande en la carne. Dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley de pecado que está en mis miembros. O sea, se siente uno atado, uno dice: pero ¿por qué yo no puedo superar esto? La debilidad que usted tenga. Seguramente usted al principio empieza a dejar varias de esas debilidades, de esas concupiscencias, de esos pecados. ¿Por qué es pecado? Porque Dios dijo: no lo hagáis, y si uno lo hace, está pecando contra la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Entonces Dios dice aquí, dice que me lleva cautivo a la ley del pecado. Y esa ley del pecado es la que lo incita a usted a fallar. Esa ley del pecado es la que le incita a usted y lo hace que usted en el fondo no sea libre y no sea feliz. Dice aquí en el verso 24: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, imagínense. ¿Cuántos de ustedes no habrán dicho: ay, yo soy un pecador, yo no merezco vivir, yo no entiendo por qué Dios me trajo aquí si yo no soy capaz de seguir a Dios? Ahí está diciendo: miserable de mí. ¿Quién podrá? Y entonces por eso dice aquí en el verso 25, dice: gracias doy a Dios. ¿Por quién? Porque por Jesucristo. Gracias a Dios usted y yo tenemos al Cristo que vive, al Cristo que habla, al Cristo que se manifiesta, al Dios poderoso, que finalmente se pasea y se recrea en todo en el Evangelio. Por eso si usted anda en el Espíritu, si usted anda en el Evangelio, usted anda con Cristo. Pero cuando usted practica el Evangelio, cuando usted se deleita haciendo la voluntad de Dios, entonces usted está andando en el Espíritu y no está andando en la carne. No se va a dejar llevar cautivo, preso. Dice aquí en Romanos 6, verso 22, para finalizar, dice así: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos ¿de quién? De Dios. Ya usted ya conoce el Evangelio, ya usted sabe que es andar en el Espíritu. Ahora ya son libertados, dice la Biblia, porque ahora ya sois libertados, porque ahora sois libertados del pecado. Claro, usted antes, seguramente usted que tenía amante, usted decía: hoy tan de buenas, vea, yo puedo tener a 2, a 3 al tiempo. Porque así estaba su mentalidad, así estaba usted. Sabía que estaba mal, por eso actúa en secreto.
porque en el fondo sabe que estaba mal. Y cuando conoce lo de Dios y le dice, eso está mal, hijo, así no te voy a bendecir, tienes que cambiar. Y cuando uno lee la Biblia, ay, tengo que ser fiel a mi esposa, tengo que tratarla como a vaso más frágil. Ay, Señor, ¿yo qué estaba haciendo? Ay, perdóname, Señor, voy a cambiar. Y ahí es cuando Dios mira esa intención y es cuando Dios lo premia y lo bendice. Amén, hermanos. Entonces Dios dice que ahora soy y hecho siervo de Dios. ¿Cuándo uno se vuelve siervo de Dios? Cuando uno se somete a andar en el Evangelio, a andar en el Espíritu. Amén, hermanos. Amén. Dice, y tenéis por vuestro fruto, ¿cuál va a ser el premio? Dice, tener por vuestro fruto ¿la qué? La santificación. ¿Qué fruto tiene uno cuando uno anda en el Espíritu? La santificación. ¿Qué significa esto? Que usted andaba en la carne y usted, todo eso que leíamos, se emborrachaba, fornicaba, adulterios, vicios, maldecía, era grosero. Conoció lo de Dios y comenzó a cambiar paulatinamente y dejó por ejemplo la borrachera. Entonces se perfeccionó en la borrachera. Dejó los vicios, se perfeccionó en los vicios. Que era grosero, dejó la grosería, se perfeccionó en decir grosería. Ya no los dice. El conjunto de todas esas perfecciones se llama santidad. Y sin santidad no va a haber la mano de Dios. Sin santidad no va a alcanzar la vida eterna. Por eso Dios dice, al que se liberta de andar en la carne y empieza a andar en el Espíritu, va a ser siervo de Dios y va a tener un fruto. Y dice, y como fruto de esa santificación, y como fin ¿qué? Ese es el premio, la vida eterna. La vida eterna la van a ganar aquel que ande en el Espíritu, que ande en el Evangelio. Aquel que se enamora y todos los días comienza a sacar 10 minutos, 15 minutos y empieza a leer la Biblia y a ver qué más hago para querer agradar a Dios. Y cuando uno viene y se sienta aquí y recibe profecía y escucha todas las promesas tan hermosas, uno quiere alcanzarlas todas, ¿no es así, hermanos? Y sobre todo que a veces nos volvemos como niños, queremos todo ya. Y Dios me dijo tal cosa y quiero ya. Hay algunos que puede que pase el tiempo y su corazón ha sido duro, pero tarde que temprano eso Dios va remojando hasta que empieza a abrir y empieza a buscar. Nunca es tarde para seguir a Dios. Nunca diga, yo que fui o yo que tengo tanta edad, ya es muy tarde. Nunca es tarde. Por algo Dios lo ha traído. Que Dios ha tenido misericordia con muchos de nosotros por muchos años y le ha dicho, aquí estoy. Mire, hablo a través de sus familiares, a través de sus hijos, a través de sus padres. ¿Cuántas veces sus padres, sus hijos, sus nietos no les hablaron que aquí Dios hablaba? Pero hoy están aquí. Hoy aprovechen esa oportunidad y díganle, Señor, quiero andar en el Evangelio. No quiero andar más en mi carne. Quiero agradarte porque quiero tener ese fin. Quiero tener esa gran dávida de Dios. Quiero tener ese gran regalo de Dios. Quiero alcanzar la vida eterna. Pero para ello hay que andar en el Espíritu. Que Dios los bendiga, hermanos. Puestos de pie, digámosle a Dios, Señor de la gloria, Padre bueno, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias por permitirnos un día como hoy aprender que andar en el Espíritu es andar en tu Evangelio. Y saber, Señor, que si tú hablas, que si tú bendices, Señor, es porque te ha placido llamarnos, Señor. Pero ahora queremos ser esos escogidos. Si quiere, cada uno de ustedes póngase la mano sobre el corazón. Aquí sobre el corazón, cada uno ponga la mano y dígale, Señor, aquí estamos. Y este hombre interior tiene sed de ti, tiene hambre de ti, Señor. Por eso estamos aquí y queremos que sucedan cosas extraordinarias en nuestra vida. Por eso te pedimos, Señor, que ayude a cambiar, a regenerar nuestros corazones, nuestra manera de vivir, de actuar, de pensar, de ser. Porque queremos agradarte a ti, queremos andar en el Espíritu, Señor. Y queremos ya que esa carne no nos domine, Señor. Por eso hoy, mi Dios,
Hoy, Señor, hoy queremos que penetres aquí a ese hombre interior que se deleita en la ley de Dios, ese hombre interior que sea muy fuerte espiritualmente, para que así doblegue la carne. Por eso es importante, ahora entiendo, Señor, por qué la iglesia se abre todos los días. Porque es que aquí, Señor, cuando venimos a alabarte entre semana, a ver los estudios bíblicos, ahí fortalecemos ese hombre interior. Por eso, Señor, ayúdanos. Danos tiempo, Señor, también. Danos esa fortaleza, quita esa pereza espiritual de seguirte, de amarte. Y sigue cambiando y sigue bendiciendo todas nuestras vidas, Señor. Parte de andar en el evangelio, una de esas ordenanzas, estatutos, decretos que tú has instaurado, son los diezmos y las ofrendas, sabiendo que el diezmo es la décima parte de lo que nos ganamos, nos encontramos y nos regalan en las ofrendas. Es un acto de generosidad hacia ti. Te pido, mi Dios, que recibas también este acto y que nos bendigas a todos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, vamos a entonar el coro de la ofrenda, el coro 176, ofrenda y devoción. A todos ustedes, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios haga de ustedes verdaderos creyentes, y los dejo en compañía de su pastor, nuestro hermano Augusto de Avellaneda. Hasta muy pronto, hermanos. Dios los bendiga a todos. Gracias te doy, oh Señor, por tu infinita bondad, porque encontré en tu amor toda mi felicidad. Ah, Señor, que te comprenda y vive en mi corazón. Recibe esta humilde ofrenda, con ella mi devoción. Gracias te doy, oh Señor, por tu infinita bondad, porque encontré en tu amor toda mi felicidad. Ah, Señor, que te comprenda y vive en mi corazón. Recibe esta humilde ofrenda, con ella mi devoción. Bendito y majestuoso es nuestro Dios. Pueden tomar asiento, hermanos, y a su vez quiero invitarles para que usted a partir de este momento testifique de lo que Dios se comprometió con usted, que le haría una u otra cosa, que lo libertaría, que lo llenaría de grandes bendiciones. Ese fue el compromiso que Dios hizo, pero el compromiso no era hablarle, el compromiso era cumplirle, y eso es lo que queremos que usted nos manifieste hoy. Queremos que nos cuente no de sueños, no de visiones, sino exactamente eso que Dios le prometió y que Dios le cumplió a través del don de la profecía. Bendito el nombre del Señor. Por favor, hermana. Hermanos, buenos días, que el Señor los bendiga. El Amén. Señor en profecía me decía que no me preocupara por esos seres duros de corazón, que Él aún tendría misericordia por ellos, que les guardaría la vida. Y es así, hermanos, como hace 15 días a estos seres el Señor les guardó la vida. Los ladrones se le entraron, pero lo único que sellaron fueron billeteras, dinero, y en la noche el Señor volvió y confirmó, le dijo a uno de mis seres queridos que había guardado la vida de ese ser querido, que no le permitió al diablo que le tocara su vida ni que se la quitara, y todo lo testificó para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Majestuoso es nuestro Dios. Otro testimonio, hermana. Buenos días, hermanos. El Señor en su santa profecía me dijo que me iban a dar muchos regalos y así ha sido. También estuve en Neiva hace 8 días y el hermano Camilo le manda muchas saludes. Gracias, hermana. Y un abrazo para toda la iglesia. Y estuve muy contenta en la enseñanza. Entonces, esto lo testifico para la honra y gloria del Señor. Alabanzas a nuestro Dios. Otro testimonio, por favor, hermana.
Testifico para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. El Amén. año anterior Dios me había dicho y estarás viajando con los tuyos. Fue así como llegué a Girardot y estuve en la iglesia y me comentaron de que la iglesia Dios ya había dado una propiedad y que estaba ya en terminación. Fue así como mi corazón sintió el deseo y le clamé a Dios y le dije: Señor, ¿será que tú me permitirás estar acá en esta bendición? Entonces pasaron un tiempo y ya fue más largo el tiempo que pude estar en Girardot en ese mismo año. Estuve a finales de año y me enteré que ya faltaba poco. Pasaron unos días, estuve como más dispuesta analizando el viaje y Dios me permitió estar en su inauguración, una obra perfecta, una inauguración hermosa donde estuvo el hermano Andrés Carrillo. Estuve feliz, gozosa. Terminado ya el tiempo de oración, salí y en mi corazón sentía y miraba la obra y decía: Padre Santo, yo creo muy largo el tiempo que vuelva yo a estar acá en tu casa, en esta tu casa, orándote y alabándote. Fue así como antes de 15 días Dios me estaba nuevamente llevando allá a la casa, llevando a Girardot. Pues el esposo mío me dijo: no, ya he pagado todo, es la estadía, te invito para que vayas y estés más tiempo. 2 días antes de la semana larga estuve allá toda la semana y fue así como estuve yo en dos ocasiones visitando la obra nuevamente, congregándome y alabando nuevamente a nuestro Dios. He testificado para honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Gloria al Señor. Hermana, por favor. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Hermanos, hace un tiempo el Señor me hacía promesas que me estaría sacando de este lugar y me estaría llevando a lugares a servirle por misericordia de Él. Así es, hermanos, como también el Señor en medio de aquel lugar donde me ha llevado me hacía una promesa y me decía que prontamente iba a estar recibiendo una orden para hablar de lo de Él, que no tuviera miedo, que no tuviera temor, porque sería Él colocando las palabras y sería Él tocando esos corazones. Así fue, hermanos, como estamos visitando la obra en Cimitarra. Cada 15 días se les lleva la palabra del Señor. Nunca en esa zona se había visto un voto por Mira, y precisamente con todo esto que hubo, el predicador de allí me encomendó una tarea, como el Señor lo había dicho, y era de hablarles de Mira por primera vez en la iglesia. Yo tenía mucho temor, no puedo negarlo, hermanos. Yo empecé a leer en la Biblia, en el libro de vivencias, qué palabras eran las adecuadas para decirles a los hermanos y hablarles de Mira. El Señor en profecía me dijo: y no te preocupes, porque seré yo quien ponga las palabras en tu boca y vas a ver los frutos. Así fue, hermanos, como después de la enseñanza, ese día aproximadamente se reúnen 80 personas en medio de este lugar. Sí, hermanos, yo me levanté y por misericordia del Señor, el Señor fue el que habló, y así fue como se obtuvo el resultado de aproximadamente 70 votos para Mira en medio de ese lugar, cuando nunca habían escuchado de Mira, nunca conocían qué era Mira, pero con mucho orgullo y con mucha alegría, hermanos, pudimos hablarles de qué era el movimiento político Mira, y así se vieron los frutos. También, hermanos, el Señor me decía que estaría viendo cómo Él tocaría los corazones y me sorprendería de ello. El Señor también ha permitido que se empiece a visitar Puerto Araujo. Es hermoso, hermanos, como ver en medio de ese lugar a iglesias cristianas, y a ellos les han enseñado acerca de los diezmos y de las ofrendas. Mas nosotros, el primer día que les visitamos, el predicador hizo la presentación de la iglesia, les habló cómo el Espíritu Santo y Dios nos hablaba a través del don de la profecía. Y es hermoso, hermanos, ver cómo el predicador no tocó este asunto de los diezmos ni de las ofrendas. Aproximadamente eran unas 20 personas que habían. Cuando nosotros empezamos a profetizar, empezaron a llegar personas, porque esas mismas personas salían y le contaban a las otras personas que Dios estaba hablando en medio de ese lugar. Y ya cuando se terminó todo, las mismas personas empezaron a pedir que si en esa iglesia no se ofrendaba y no se daban diezmos.
y así fue como, hermanos, le pidieron al predicador que por favor, ellos querían diezmar y ofrendar, y así fue como el Señor tocó estos corazones, y sin ni siquiera haberles hablado por primera vez de ello, esos mismos corazones fueron movidos por Dios y diezmaron y ofrendaron, hermanos. Todo esto lo comparto para la gloria y la honra del Señor. Bendito por siempre es nuestro Dios. Esa es la obra maravillosa que el Señor hace en medio de su casa. Aquí nada es obligado. Aquí todo hemos aprendido a hacerlo conforme el Señor ha permitido que nuestro corazón lo disponga. Él nos da unos parámetros, son los mandamientos, son las ordenanzas, y cada uno dice, yo hago, yo quiero demostrarle al Señor que lo amo. Y son los cambios que se generan cuando hemos dispuesto nuestro ser para Dios, y es bendito nuestro Rey que siempre está en medio de nosotros. Escuchemos otro testimonio de este lado, hermana, por favor. Buenos días, hermanos. Yo testifico para glorificar el nombre del Señor. Amén. Que Él, desde que llegué yo a esta iglesia con mi vida completamente destruida, Él ha hecho un cambio y una transformación inmensa en mí. Me cambió en todo aspecto. También me dijo muy recientemente que tendría un cambio de vivienda, que habrían grandes cambios en mi vida. Todo esto se ha presentado. Me dijo que me sanaría, también lo está haciendo. También me dijo que testificara de lo pequeño y de lo grande que Él había hecho. Yo les quiero comentar que con respecto a los diezmos, en una de sus profecías, yo nunca había entendido y Él mismo fue quien me enseñó, porque me dijo, hija, ¿y por qué no eres honrada conmigo? Testificado para glorificar el nombre de mi Padre Celestial. Alabanzas al Señor. Hermano, por favor. Buenos días, hermanos. El Señor en profecía hace muchos años y bastante tiempo me venía reiterando que iba a estar atravesando fronteras, que iba a estar en un país muy lejano y que allá estaría predicando su palabra y que compartiría con sus obreros y que sería un viaje en el cual el Señor me estaría capacitando. Fue así como el Señor me presentó una oportunidad de presentarme a una beca de posgrado de la Embajada de Israel. Fui escogido del único que escogieron de Latinoamérica. Viajé hace un mes, estuve todo un mes en Israel, estuve allí compartiendo en la iglesia de Tel Aviv. El hermano John Faber Perdomo les manda muchos saludos a todos ustedes y me envía pues la razón de comentarles que él está muy feliz allá, muy gozoso. Y también, hermanos, de compartirles cómo, hermanos, nosotros aquí tenemos todo muy fácil, tenemos muchos cultos, muchas iglesias, para nosotros es muy fácil. Para ellos, hermanos, y más en ese país es muy difícil por la religiosidad que se vive, por la idolatría de tantas religiones allí. Y ver cómo esos hermanos se esfuerzan para llegar a la iglesia, pues son muy pocos relativamente comparados con nosotros, hermanos, pero se nota el fervor, la entrega al Señor y cómo el Señor los bendice grandemente y cómo los respalda. Y al respecto también les comento, así como el hermano Andrés nos decía de la gracia, el Señor también me decía que pondría mucha gracia y que desde el principio estaría conmigo en ese país. Y es así como, pues ustedes saben cómo Israel vive en guerra con sus vecinos y el terrorismo, pues ellos se cuidan bastante de eso, las condiciones de seguridad, de restricción son muy exigentes. Cuando yo llegué al aeropuerto, otra persona que viajaba conmigo también de Colombia, pero iba para otro curso, para otra cosa, lo empezaron a molestar mucho en la aduana, también a preguntarle y por qué venía y por qué y para qué. Pues esa persona estaba tan nerviosa y se enredó tanto que pues yo estaba detrás en la fila de ella, entonces yo me acerqué y le dije, mire, vamos para este curso, venimos de la embajada. Entonces cuando ella me miró, la de aduanas, me miró y entonces dijo, bueno, sigan, así como pasó con el hermano. Entonces esta persona me dijo, ay, gracias, muy amable, mire, entonces empezamos a hablar, ella me comentó que era de otra iglesia cristiana, entonces empezó a intrigar y a preguntarme acerca de nuestra iglesia. Y así como el Señor me decía que predicaría su palabra, pues yo estaba reunido en el curso con 25 personas más de otros 4 continentes, y una de ellas era un chino, que pues él no cree en nada pues por las condiciones de China socialista. Y cuando él empezó a verme y empezamos a hablar, me empezó a preguntar de lo de Dios, empezó a intrigarse y empezó a preguntarme pues qué era Jesús, porque pues ni siquiera sabía quién era Jesús. Entonces, hermanos, pues es muy lindo que empecé a compartirle. Se interesó tanto que me dijo que cuál era la iglesia. Yo le dije que había una página en internet, le abrí la página y él también tiene un doctorado. Entonces cuando vi a la hermana María Luisa y decía doctora hermana María Luisa, PhD,
Me dijo, ¿y ella es PhD? La líder de su iglesia. Entonces eso le llamó mucho la atención. Empezó a intrigarse tanto, empezó que le mandara un link de la Biblia, porque allá ellos no tienen Biblia y no les es fácil por las restricciones del gobierno acceder a una Biblia. Y tanto se emocionó él que cuando llegamos al río Jordán, por causa de que el mismo Embajada de Israel nos llevó a varios sitios turísticos, él se sumergió en el río Jordán y él mismo, entre comillas, se bautizó él solo porque empezó a creer en Jesús. Y muy emocionado decía que él quería cambiarse incluso el nombre y se cambió el nombre se puso nombres en español y que empezaba a creer en Jesús y que él iba a empezar a seguir a creer en él. Y ya por último, hermanos, pues les comento que una hermana allá en Israel me pidió el favor de que les comentara su testimonio. Ella, el Señor le dijo que orara al salir y al entrar de la casa porque pues el enemigo quería acechar contra su vida, en especial cuando iba a recibir una bendición importante. Ella lo hizo así y un día saliendo para la iglesia atravesó la calle y venía un vehículo a muy alta velocidad y ella en ese momento lo único que hizo fue cerrar sus ojos y pedirle al Señor que la guardara, y ella sintió un torbellino alrededor de ella y sintió como la alzaban. Cuando ella abrió sus ojos, el señor del vehículo se bajó, la alzó pues porque para él la había atropellado. Ella no sintió nada, la subió en su carro y la miraba, y el señor era israelí, pues no, la miraba y no le sabía qué decirle, no sabía cómo, pues porque no le veía ninguna herida. Entonces le insistía que si la llevaba a algún lado, ella le decía no, que estaba bien. Cuando llegó a la iglesia, la hermana, ese mismo momento, después de que la atropelló supuestamente, era un día de alabanza y ese día recibió el bautismo con el Espíritu Santo. Hermanos, y el Señor le confirmó que le había guardado la vida. Y hermanos, quiero decirles que valoremos esto, porque nosotros tenemos muy fácil las cosas aquí, cuando estamos en el exterior o cuando vemos lo difícil que le toca a otros hermanos vivir, y sobre todo por la condición de documentos, y que no es fácil ser libre, digamos, espiritualmente en un país de tanta religiosidad y tanta idolatría y tantas mezclas de religiones. Hermanos, aquí realmente vivimos felices y contentos en el Señor. La honra y la gloria sea para Él. Bendito es el nombre de nuestro Dios. Pues quiero participarles también a ustedes que vienen por primera vez, que reuniones como esta también tenemos los días jueves a las 7 de la mañana, a las 5 de la tarde y a las 7 de la noche. Hoy domingo tenemos 3 cultos en el que estamos, el siguiente a las 10 de la mañana y por la tarde a las 5 de la tarde una vez más. Hasta esta semana que terminamos traíamos culto los miércoles, culto de enseñanza, pero ha sido modificado por culto de alabanza. Es decir, que de ahora en adelante, hasta nueva orden, tendremos únicamente culto de enseñanza los días jueves, en los 3 horarios que hemos enumerado. ¿Me he hecho entender, hermanos? Bien, el tiempo se fue, ya no nos da para escuchar más testimonios, pedimos disculpas, hermanos, por ello, pero sí quiero finalmente es preguntarles, ¿cuántos de ustedes creen que tienen gracia? Amén. Todos tenemos gracia, ¿cierto, hermanos? Amén. Y esa gracia la hemos alcanzado porque nos hemos dispuesto delante de Dios para aceptar todo lo que Él nos indica, todo lo que Él nos manda, todo lo que Él nos habla a través de su Espíritu Santo, pero también a través de su hija amada, nuestra hermana María Luisa, ¿cierto, hermanos? Amén. Esta semana vimos un video donde ella nos hablaba por 1.5 minutos e invitaba a la iglesia a reflexionar acerca de una decisión muy importante. Ella estaba hablando de que sería bueno que cada uno de nosotros miráramos las propuestas del candidato Zuluaga. Algunos hermanos dudaron, pusieron en tela de juicio lo que se había dicho. La invitación que yo quiero hacer en este momento, hermanos, es simplemente que cuando la hermana habla, ¿qué pasa? Dios cumple y Dios respalda, ¿cierto, hermanos? Entonces, simplemente quería dejar en ustedes esa reflexión de pensar que cuando la hermana habla, no habla a título personal, que porque a ella le gusta, porque a ella le parece, no, ella siempre habla porque Dios pone en su boca esas palabras y es lo que quiero que quede en medio de sus corazones, hermanos. La gloria sea para el Señor. Puestos de pie, hermanos, vamos a entonar el coro que titula Cuando suene la final trompeta. Coro número 10, 110, coro número 17.
cuando suene la final trompeta. Cuando suene la final trompeta, el Señor descenderá. Los impíos mirarán al cielo, no queriéndose quedar. Ya es tarde, amigo mío, ya es tarde, ya tú no podrás entrar. Ya es tarde, amigo mío, ya es tarde, ya tú no podrás entrar. No quisiste arrepentirte, ahora te tienes que quedar. No quisiste arrepentirte, ahora te tienes que quedar. Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Me voy con él, 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 yo no me quedo. Me voy con él. Ya viene Cristo, señales hay, almas salvadas viene a llevar. Los que durmieron se quedarán, los que velaron se irán con él. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Me voy con él, 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 yo no me quedo. Me voy con él. Bendito es el nombre del Señor. Finalmente, para decirles también que mañana lunes tenemos el estudio bíblico a las 7 de la mañana, 5 de la tarde o 7 de la noche, con repetición el día sábado a las 7 de la mañana e igualmente a las 5 de la tarde. El día martes, miércoles y viernes a las 7 de la mañana venimos también para alabar a Dios. ¿Cómo lo hacemos? En la tarde también, en esos mismos días, horarios, pero a las 5 de la tarde y 7 de la noche. El sábado igualmente después de las 6:30 y hasta las 8 alabamos a Dios. Quiero ahora que todos unánimemente oremos para despedir a nuestro Dios y darle gracias por habernos permitido esta mañana estar juntos. Digámosle al Rey de Reyes: Señor poderoso, Dios de los cielos, bendito y alabado eres tú, Rey de los ejércitos. Te damos gracias porque esta mañana, Señor, hemos cumplido con lo que en nuestro corazón nos hemos dispuesto para contigo, Señor, darte el primer lugar. Ahora que vamos a nuestros diferentes puntos, te pedimos, Señor, que nos lleves con bien, que nos guardes, que nos bendigas, que nos llenes de gozo y alegría. Y mañana, si es conforme tu voluntad y tu tiempo, estaremos aquí para aprender tu doctrina. Rey de los cielos, todo te lo agradecemos siempre en el nombre de tu amantísimo Hijo, Cristo Jesús. Amén. Hermanas y hermanos, el Señor los bendiga y les guarde.